Pero a vosotros, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que les maldicen y oren por los que les calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como querráis que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amen pues a sus enemigos, y hagan bien, y presten, no esperando de ello nada, y será su galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales, qué bueno que están con nosotros comenzando esta semana, gracias a Dios. Estamos muy contentos, tuvimos un fin de semana lleno de la bendición del Señor, trabajo, gracias a Dios, estamos bien, abrimos nuestros ojitos hoy listos para una vez más considerar la Escritura, considerar la palabra de Dios. No hay cosa más preciosa que puedas considerar, no hay algo más importante, más fiel, más digno y verdadero que puedas tener delante de tus ojos. No estoy diciendo que no escuches lo que está alrededor, pero necesitas la palabra, es lo primero que necesitas hacer, tener un entendimiento, una perspectiva bíblica, confiar en tu Señor que no miente. Y bueno, aquí estamos listos esta semana para continuar con nuestro estudio de la palabra en Apocalipsis, que ya comenzamos, gracias a Dios, y te doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros, es un gozo, un privilegio que estemos juntos abriendo la Escritura. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos considerando el consejo de Dios. Qué importante es comenzar cada día agradeciendo al Creador por un día más, por la oportunidad de hablar de Él, la oportunidad de conocerle, la oportunidad de venir a su corazón a través de las Escrituras. Y bueno, estamos en este hermoso libro profético de Apocalipsis, así es de que por favor no te vayas, quédate en cosas esenciales para la fe. Y queremos agradecer a nuestros sponsors. Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Ahí está Omega Insurance, cualquier necesidad de seguro de auto, seguro de tu casa, si tienes un local comercial, si tienes un auto comercial, si necesitas asegurar tus trabajadores, por favor acércate a Omega Insurance. En el tema de seguros, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia porque el cliente es lo primero. Gracias Vija Pillar Sainz, comunícate con Lucía al 901-319-7149 o búscala en Facebook, ahí están todos sus servicios. Por favor, acércate a ella si tienes la intención de dar un mensaje de amor en el día de su cumpleaños de alguna persona, ahí está Lucía. Y bueno, nuestra amada familia Calvary, gracias por su compromiso, por su amor por la verdad y por hacer posible que este programa vaya hasta donde tú nos estás escuchando. Así es, no olvides estar compartiendo y bueno, si es necesario si te gusta poner like, todas estas cosas, es importante para que la palabra de Dios corra y vaya a muchos lugares en mucho tiempo. Sabemos que la palabra de Dios no está presa, sabemos que el Señor lo hará, pero este es un muy buen medio para poder hacerlo, ahorita que todavía es posible. Y bueno, estamos en este libro de Apocalipsis, un libro precioso que nos va a traer muchísima luz a nuestras vidas. Es muy importante establecer los contextos, ¿no? El contexto bíblico, contexto gramatical, toda esta cuestión para poder entenderlo, recordando que Dios es un Dios lógico que quiere que lo entendamos, y también el por qué fue escrito, en qué momento, eso es importante, ¿no? Vimos que es un tiempo muy difícil para Juan, un tiempo en el cual él está en la isla de Patmos, había sido enviado allá, ¿verdad? Por el emperador Domiciano, que estaba asustado de que no había muerto hervido en la olla.
y estaba en ese lugar, una isla llena de minas de sal, ¿verdad? Que era una muerte lenta para ellos, ¿verdad? Había sido llevado hacia allá y un momento muy oscuro para él podría ser, ¿verdad? Y lo que sucede es que también la iglesia estaba en una situación difícil, pues había perdido su líder más importante, que era en este momento Juan, el último de los apóstoles vivo, y no contento con eso, la iglesia también estaba cayendo en una corrupción, ¿verdad? Lo vemos en las 7 mensajes a las 7 iglesias. Estamos viendo cómo algunas de ellas, dice el Señor, que hasta quería vomitarla de su boca por su tibieza, ¿no? Otras habían perdido su primer amor. Vemos diferentes cosas y en este momento es muy relevante que el Señor llega con su mensaje, a dar un mensaje de ánimo, de esperanza y al mismo tiempo de advertencia, ¿no? De advertencia, Él viene pronto. Eso es algo importante en cuanto al contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Para nosotros es muy importante también recordar que este libro no es un libro que nos asusta, es un libro que nos llena de gozo y esperanza, porque mayormente está escrito para revelarnos la gloria y la majestad de Jesucristo y quién es Dios, su poder, ¿no? Es el libro de los desenlaces. Esto es algo que nos debe llenar de emoción, porque lo que vemos ahora no va a permanecer así para siempre. Vamos a estar viendo eso. Hay un desenlace, ¿no? Y bueno, vemos el fin de la historia humana, sí, bajo el juicio de Dios, pero vamos a ver que es algo justo, algo que estamos esperando, algo que es necesario, ¿no? La maldad no puede seguir. Y hay un texto que me gusta mucho, que yo creo que debemos poner en nuestros corazones, que está en Mateo 16. Si quieres leerlo, 23 al 27. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué hermoso texto, y es algo que tenemos que poner en nuestra mente. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Hoy veremos cómo la revelación de Jesucristo es un privilegio inigualable. No te vayas, estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, como te decía, estamos en este tema importantísimo de Apocalipsis. Y lo primero que nos dicen los versículos al principio, los primeros versículos, es que yo puedo ver que la revelación de Jesucristo, que hayamos recibido esta revelación, es un privilegio inigualable. Por la fuente, por quién nos lo está dando y por lo que contiene. O sea, es algo maravilloso. Es importantísimo observar la Escritura y con un corazón dispuesto, abierto, entender que es un regalo de Dios en verdad. Sí, necesitamos venir con el corazón humillado, ¿verdad? Humillar nuestra mente, humillar lo que creemos que sabemos, porque realmente no sabemos nada. Como dice Pablo, ¿no? Vemos ahora a través de un espejo, pero entonces veremos claramente. Y tenemos que estar atentos, precisamente. El que crea saber algo, pues piense que no sabe nada. Vengamos así, en esa necesidad. Si tú crees que sabes algo acerca de este libro profético, ven con un corazón sencillo a que Dios te muestre la carta magna de victoria que hay en él, y sobre todo aquellos que nunca han entrado a este libro, pues entren con un corazón sencillo buscando el rostro de Jesucristo y buscando la voluntad de Dios, porque no es un libro para temer, como decías, ¿no? Sino al contrario, sí, es un libro lleno de esperanza. Y es muy importante establecer también las bases, ¿no? Darle un buen fundamento para entender el resto, ¿verdad? Porque si de pronto ya vemos las escenas donde están desatándose los demonios con forma de escorpiones y todo este asunto, pues sí, nos puede llegar a impactar de una manera fuerte, ¿verdad? Pero cuando entendemos las bases, cuando entendemos el cimiento de lo que esta escritura quiere decirnos, podemos darle el énfasis y aparte entender, ¿verdad? Todo el
la fotografía que Dios quiere darnos, todo este privilegio que quiere que entendamos, y eso puede afectar nuestras vidas, nuestra manera de vivir en un buen sentido, porque nos da entendimiento de cómo, por qué debemos vivir, qué debemos estar esperando. Esto es algo importantísimo. Y bueno, Apocalipsis precisamente en este primer versículo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjate, vamos a observar ahí, en primer lugar, varias cosas. Otra vez es la revelación de ¿quién? De Jesucristo. ¿Quién se la dio? A Jesucristo, Dios. ¿Para qué la dio? Para manifestar a quiénes, a sus siervos. ¿Qué les va a manifestar? Las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo tienen que suceder estas cosas? Pronto. ¿Cómo las declaró? Enviándolas por medio de su ángel, ¿verdad? ¿Cuál fue el medio? Su ángel. ¿A quién se las dio? A Juan. Fíjate, esas son las preguntas del periodista y son preguntas de observación importantísimas. Así debemos de estar observando toda la Escritura. Sí, por eso es importante que tú tengas una correcta interpretación de la palabra de Dios, y el método que usamos nosotros, el método inductivo, que hace estas preguntas. ¿Quién dice? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cómo lo dijo? A veces hay porciones de la Escritura que no responden a todas estas preguntas, pero responden las que más puedas. Y en una porción tan chiquita como en este versículo nos da muchos datos de quién lo dijo. Bueno, Dios lo dijo, ¿verdad? La revelación de quién es, de Jesucristo. O sea, tienes que ir despacio. Eso es importante, la observación, es importante que subrayes, es importante muchas veces también que transcribas, porque cuando transcribes observas bastante el texto. Así es, y es una disciplina preciosa, sí, porque requiere disciplina, requiere entrega, ¿verdad? Estar observando y meterte, y cómo todas las preguntas se van contestando también, como dices, no todas y algunas sí, y eso nos ayuda a observar en este sentido cuándo sucedió. En el momento vimos el contexto histórico, pero estamos viendo que dice la revelación de Jesucristo, y vimos que este es el mensaje central del libro. ¿Cuál es la intención del autor? Manifestar, hacer visible. Esto significa Apocalipsis, ¿verdad? Es revelaciones, es dejar al descubierto que la gloria de Jesucristo. Y me gusta mucho, eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis, el resultado de la obra final de la redención. El resultado, lo que sucedió en cuanto a todo este plan, cuando Jesús vino, murió y resucitó, ¿verdad? Es manifestarnos este propósito general en cuanto al plan divino de la redención, ¿verdad? ¿Qué brotó acerca? ¿Qué resultados trajo el Señor? ¿Qué beneficios sucedieron, ¿verdad? Cuando Jesús vino, murió y resucitó, ¿no? Y vamos a estar viendo su poder, su santidad, su eternidad, su victoria. Y otra cosa que me gusta es que Dios se la dio. Dios le dio a Jesucristo esta revelación. ¿Por qué será? Bueno, a mí me gusta mucho en estas pequeñas palabras vemos una relación preciosa, por ejemplo, en cuanto a la Trinidad. Esto me gustó mucho, sí, y me recordó precisamente esta relación de amor, esta relación de sujeción, de respeto. No veo otra cosa en la Trinidad que un deseo por traerse gloria, amarse y servirse el uno al otro, el Padre al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu al Hijo, el Espíritu al Padre, y viceversa, uno al otro. Es una relación maravillosa de sujeción, de amor, porque lo que estamos viendo esto es como el Padre dándole a Jesucristo: aquí está, esto es lo que obtuviste, esto es tuyo, ¿verdad? Para tu gozo, ¿no? Cuando vemos a Jesucristo diciendo: Señor, regrésame la gloria que tenía antes de venir, ¿no? Antes de venir acá, porque el Señor renunció a su gloria cuando se hizo hombre, cuando se humanó, y estamos viendo a Dios entregándole como un regalo, ¿verdad? Como un regalo para darle más gloria, ¿no? Y esta relación trinitaria en un Dios en tres personas es maravillosa porque nos enseña mucho. Fíjate, es un mismo Dios, tres personalidades diferentes, un mismo Dios en esencia, en sustancia, en poder, pero diferentes en personalidad y en función, porque hay muchas falsas doctrinas que hablan, que tratan de explicar esto con lógica humana, y no es posible, ¿no? Y hay falsas doctrinas, ¿no? Que, no, entonces solo es un Dios que se viste de uno y otro, o solamente es, no puede ser que Jesús sea Dios, etcétera. Todas estas cuestiones que limitadas por el entendimiento humano y doctrinas de demonios
que le quitan lo que realmente la palabra de Dios quiere decir, nos muestra esto, ¿no? Y fíjate que algo que también me llama mucho la atención es cómo esta relación de sujeción no tiene que ver ni con valor ni con poder, sino simple y sencillamente con función y una manera de mostrar amor, servicio, ¿no? Y esa misma imagen es la que Dios quiere que nosotros demos en el matrimonio, ahora que vamos a estar en matrimonios, ¿no? Claro. Cuando hablamos de sujeción y autoridad, no hablamos de quién es más importante o quién es más poderoso, sino sencillamente es una relación de amor y servicio que vemos de una manera perfecta en la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí, es perfecto que nosotros podamos entender este amor de sacrificio, servicio, la Trinidad sirviéndose, como dices, uno a otro, dando honor uno a otro y siendo un Dios trino perfecto, todopoderoso en estas tres personas. Y qué importante es que nosotros podamos entender esa relación, porque entendiendo esa relación podemos nosotros darla y reflejarla al mundo. El punto es que nosotros somos el reflejo del amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y por lo tanto nosotros podemos ser portadores de esta hermosa imagen, ¿no? Esto es por lo cual vamos a ver que un poquito más adelante, en esta semana quizá, que la base, ¿verdad?, el fundamento de la gloria de Dios es la humildad. Sí. Y es el amor. Porque tú no puedes tener esta relación de sacrificio y servicio, de sujeción, de darle al otro la gloria, si no estás basado en lo que es el amor, el verdadero amor y la humildad, la humillación. Pero esto es algo que es totalmente contrario a lo que este mundo enseña. Sí. Este mundo enseña enseñoréate. Sí. Tú ponte las pilas y que todo el mundo sepa quién es y que te respeten. Y al que vamos a levantar y elevar es el más presumido, el más orgulloso, el que se sostenga sobre todos los demás y aplaste a todos los demás. Ese es el pensamiento de este mundo, ¿verdad? Haz lo que tengas que hacer, no importa quién dejes en el piso, tú alcanza tus sueños, ¿verdad? Todo este asunto. Sí. Sin embargo, vemos que en Dios aprendemos que es todo lo contrario. El Altísimo, el Todopoderoso Dios, su poder, su gloria brilla de una manera impresionante desde lo que es la humillación, desde lo que es la humildad. Y qué contrario es a lo que se ha infiltrado, o sea, cómo se ha infiltrado esto en la iglesia con todas estas falsas doctrinas de prosperidad, con todas estas doctrinas en donde el hombre es el centro, en donde tú eres el que importas, en donde retratan un Dios que está maleducando a hijos y a hijas, diciendo que les va a dar absolutamente todos los deseos temporales que la filosofía humanista propone, ¿no? Así es, o el falso liderazgo también, claro, ¿no? También. Porque esa es una parte muy importante y la otra también es este falso liderazgo que se ha introducido en la iglesia, cuando Jesucristo nos dijo, el que quiera ser el primero, hágase el último, el que quiera ser el primero, hágase el siervo de todos, ¿no? Claro. Y en el liderazgo humano es al revés, ¿no? Es que todos me sirvan, yo soy el que mando, yo no hago nada, que todos hagan. Y entonces es muy importante establecer estos puntos y que simple y sencillamente los vemos. Te decía, simple en esta parte cuando Dios le entrega este regalo al Señor diciéndole, mira, este es el documento, este es el producto de tu sacrificio, sí. Esto es lo que lograste, ¿verdad? En la cruz del Calvario estamos viendo esta relación entre ellos, el Padre glorificando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre, el Espíritu sirviéndose, amándose. Esto es algo precioso que podemos ver por toda la Biblia, ¿no? Y es algo precioso. Y bueno, vamos a ver la siguiente parte, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto es algo que me vuela la mente y lo vamos a ver en el siguiente segmento porque vamos a ir a un corte, ¿verdad? Pero imagínate, este Dios todopoderoso hizo esta revelación, se la dio a Jesucristo para dárnosla a nosotros. ¿Qué te parece eso? Bueno, vamos a ir a un corte comercial, regresamos en un momento, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte con nosotros y por estar con nosotros observando, pues paso a paso, este hermoso libro de Apocalipsis, estableciendo las bases firmes. Y estábamos diciendo cómo es un privilegio que Dios, el eterno, el dueño de todas las cosas, ¿verdad? En esta relación preciosa con el Hijo y todo esto, y el Señor se dirige a nosotros, me gusta mucho, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bueno, hay varias cosas ahí importantes que vamos a estar observando, pero me gusta mucho que este es el propósito específico de Dios para nosotros, sus siervos,
¿verdad? A los siervos de Jesucristo. Quiere que sepamos estas cosas, quiere que las entendamos, quiere que no seamos ignorantes de lo que viene, y eso es mucho amor y mucho privilegio. Te repito, ¿cuál es el contexto que estaba sucediendo con Juan? Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, en un momento muy triste. La iglesia estaba en corrupción, también siendo perseguida, su líder no estaba. Hoy los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Cuando dice el Señor, bienaventurados cuando por mi causa les vituperen, digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, todo este tipo de cosas, dice, alégrense. ¿Cómo podríamos alegrarnos? ¿Cómo podríamos llegar a este punto? Bueno, por eso es que manifiesta estas cosas el Señor, ¿no? Es necesario tener esta revelación presente porque vivimos en un lugar y en un tiempo donde pareciera que Jesucristo no es Rey. Y entonces tendemos a sentirnos quizá abandonados, quizá a que estamos perdiendo, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Tenemos que entender lo que es la teología de la cruz, la teología de estar viendo la gloria de Dios aún en medio de la humillación, en medio de estas cosas. Vamos a estar, quisiera ver esto. Establezcámoslo, ¿no? Vemos el mal avanzar, ¿verdad? No ha habido mayor persecución para los cristianos como en estas últimas décadas. Identificándonos con nuestros hermanos en Cristo en el mundo entero, se nos humilla, se nos maltrata, se nos expulsa de nuestros hogares, se nos despide de nuestros trabajos, ¿verdad? Hoy está de moda esto de cancelar a la gente, ¿verdad? Y se cumple la palabra donde dice que somos tratados como ovejas para el matadero, ¿no? Y estamos viendo todo esto delante de nuestros ojos. El mal avanza, su blasfema agenda, ¿verdad? Se está apoderando del mundo entero. La corrupción humana, cómo está avanzando de una manera impresionante. En el nombre, como yo lo he escuchado y lo veo, es cierto, en el nombre del progreso, en realidad la humanidad está en retroceso, ¿no? Expulsan a Dios de sus ámbitos, aborrecen a Cristo, la iglesia, la verdad, utilizan un lenguaje sofisticado, han cambiado el significado verdadero de las palabras, ¿verdad? Y hablan muy bonito, pero dicen estamos avanzando y realmente se ve claramente, estamos retrocediendo, estamos construyendo y están destruyendo, ¿no? Estamos yendo a una utopía, vamos a la libertad y vamos a poder darle rienda suelta a nuestros pecados y vamos a callar a todos los que nos digan que estamos haciendo mal y finalmente vamos a expulsar a un Dios molesto que nos diga que lo que estamos haciendo es abominación y realmente no están avanzando, están retrocediendo al juicio divino, ¿no? Y están hablando de un bien para la humanidad y están haciéndole un mal a la humanidad y es terrible ver la destrucción que está pasando a la misma sociedad ya con una mente reprobada, hablando sofisticadamente, diciendo que nos está yendo bien. Y lo estamos viendo, ¿no? A lo que es un mensaje de amor y verdad le llaman intolerancia, le llaman odio, ¿verdad? Cuando es un mensaje que puede sanar, que puede dar libertad. Y yo mencionaba esto porque en el tiempo pasado la gente volteaba y decía, mira esos bárbaros, ¿cómo podían hacerle eso a sus hijos? ¿Cómo podían hacer esas prácticas tan espantosas? Y hoy son exactamente las mismas prácticas y todavía peores, ¿no? Sacrificando a millones y millones de bebés, el más indefenso ser en el vientre de su madre, ¿verdad? Literalmente matándole. Y ya no le sacrifican al dios Baal, porque en esos tiempos los ponían en la lumbre, no ahora al dios yo, al dios del egocentrismo, al Dios de mis derechos, ¿verdad? Negando los derechos de un ser humano, ¿verdad? Destruyendo a los niños con ideologías transgénero, por ejemplo, ¿no? Hay leyes donde los papás no tienen que saber y en las mismas escuelas los están adoctrinando a serles homosexuales, ¿verdad? Y paga el gobierno para que la gente se mutile, paga el gobierno para que los papás tengan la facilidad de llevar a sus hijos a mutilarlos, a hacerlos estériles. O sea, es una conducta que Dios aborrece porque es una conducta que trae juicio a las personas, ¿no? Vemos este intento sistemático impulsado por Satanás por destruir a la familia, ¿verdad? Los principios bíblicos. Nosotros estamos viviendo esto, somos parte de esto. Y en medio de estas cosas podemos decir, Señor, ¿qué pasa, no? Sí, pareciera que, como dices, la batalla se está perdiendo, pero no es así. Tenemos una Carta Magna llena de victoria, llena de esperanza. Y sí, esta sociedad se está hundiendo y sobre todo la sociedad que ignora que hay
que hay un Dios, la sociedad que ignora que todo está escrito en estos 66 libros, la sociedad que ha decidido darle la espalda a Dios. Y ¿sabes qué? Es peligrosísimo porque la iglesia también está llena de estas cosas. O sea, así es. Se está infiltrando de una manera tremenda, ¿no? Es tan triste que nosotros, siendo la columna y el baluarte de la verdad, también diferentes denominaciones enteras, ¿verdad? Hay unas que están totalmente divididas en este mismo momento porque están dejando entrar estas cuestiones por pretenderse adaptar al mundo, y obviamente por lo que vimos en Judas, ¿no? Por falsos maestros infiltrados, ¿no? Y hemos visto cómo esto ha avanzado a niveles impresionantes en el gobierno, en todas estas cosas, son leyes, y bueno, por todas estas cuestiones nosotros podríamos estar pensando, ¿qué pasa, Señor? ¿No estamos perdiendo? Pues no, que tú eres rey, no que tú eres esto. Bueno, precisamente por eso está escrito Apocalipsis, ¿no? Para recordarnos también a nosotros que tenemos una carta magna de victoria, que también la gloria de Jesucristo es muy importante aprender a verla en la humillación, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque si no nos identificamos con Cristo en esto, tampoco nos vamos a poder identificar con Él en su victoria. Eso es lo que nos dice la Biblia. Tristemente, pues esto no se predica, no se predica, y eso hace que no entendamos esto. Si todo el tiempo estamos oyendo desde los púlpitos que el propósito de que Cristo haya venido es mi autorrealización, ¿verdad? Que se cumplan mis sueños, mi autoestima, ¿no? Cuando no es mi autorrealización, es la realización de Cristo, ¿no? La realización de Cristo. Y es muy importante entender que este es el mensaje de la Biblia. Fíjate, dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y entonces esta carta nos recuerda, ¿verdad?, que para ser exaltados hay que ser humillados, para subir hay que bajar, para reinar con Cristo hay que identificarnos con Él. Y para esto pues nos da esta maravillosa carta, ¿no? Mencionábamos eso, ya lo había mencionado antes, ¿verdad? Como esos soldados que estaban en el búnker, en estos campos de concentración todavía con sus enemigos, pero habían recibido la carta de que la guerra había sido ganada y era cuestión de tiempo. Nosotros también, pero es importantísimo tener este entendimiento de la gloria de Cristo, no solamente en lo que este mundo llama éxito, gloria, sino en lo que la Biblia llama éxito y gloria, ¿no? Fíjate, en Filipenses, por ejemplo, míralo cómo le dice a los filipenses Pablo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Fíjate que cómo le llama un privilegio sufrir por Cristo, precisamente por esto, ¿no? Por lo que estábamos hablando hace ratito, la humillación en el Señor se glorifica en esto. Y le llama un privilegio no solo servir a Cristo, sino padecer por Él, padecer por causa de la justicia, por causa de hacer el bien, ¿no? Y este mensaje no es popular, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente por este falso evangelio, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque muchas veces cuando decimos la verdad con respecto a todos los temas de la agenda de hoy, que es la destrucción de la familia, que es la cuestión de que en el nombre del egoísmo sacrifiques a tus hijos, ¿verdad? Y que los mates en el vientre de su propia madre. Todas esas cosas, cuando hablamos de eso con verdad, somos expulsados, ¿no? Porque nos llaman intolerantes, nos llaman personas cerradas, retrógradas, cuando no es así. Cuando te paras delante de la verdad ya no eres popular, ya no eres bienvenido, ¿no?, en esta sociedad. Así es, y bueno, hay falsos maestros que se amontonan a gente que tiene comezón de oído, que escucha lo que quiere oír, y son millones y millones de personas, ¿verdad? Sí. Escuchando estos falsos evangelios, pero cuando escuchamos la palabra de verdad, es poca la gente que recibe la verdad. Y eso le pasó a Jesucristo también, ¿no? En el momento en que Él hablaba más duro, le abandonaban, ¿verdad? Y bueno, esto pasa, pero esto es importantísimo, ¿verdad? Por eso nos dice aquí, la dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Me gusta esta frase, ¿verdad? Esto nos ayuda. Son las cosas que deben suceder pronto. Es decir, no pierdas ánimo, no pierdas corazón. ¿Por qué? Porque el Señor viene muy pronto.
ten ánimo porque es lo siguiente en la agenda del Señor y está en camino, ¿no? Y me gusta lo que dice aquí, que es necesario, es preciso, es conveniente que sucedan. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos, no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Gracias por avanzar con nosotros paso a paso en este hermoso libro. Y terminamos viendo esta necesidad de ver el verdadero evangelio, la verdadera gloria de la cruz en medio de la humillación. El Señor dijo, bienaventurados, y no hay feliz, bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen, le digan toda clase de mal mintiendo, porque así hicieron con los profetas antes de ustedes. Es decir, cuando tú tomas esta decisión es que te estás verdaderamente identificando con la justicia, con la verdad, con Jesucristo, ¿no? Y esto es necesario para nosotros, mis hermanos, entender el verdadero evangelio, y no lo vamos a entender si no estamos en la Escritura. Por eso pon atención a las prédicas que escuchas, a las personas que sigues. Si es gente que exalta a Jesucristo, que exalta la palabra, que está hablando de estas preciosas promesas eternas, estás en un lugar correcto, y eso es lo que tú tienes que acostumbrarte, tienes que entrenarte para vivir, ¿no? Como comenzamos, el camino en el reino de los cielos no es hacia arriba, primeramente es hacia abajo, ¿no? Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, identificarnos con Él. Y por esto me gusta mucho cómo Dios trae esta revelación de Jesucristo, porque no es nada más para que, bueno, ¿por qué? Pues porque a Dios le gusta ser sadomasoquista y le gusta que sufras. No, porque hay un futuro glorioso. Un futuro glorioso. Jesucristo hoy está exaltado hasta lo sumo, sentado a la diestra del Padre, ¿no? Y nos está diciendo, ánimo, porque ya viene, porque ya está en camino. Y dice el Señor, por eso me es necesario que lo entiendas, que lo sepas, ¿no? Y dice, viene pronto esto, y lo dice muchas veces, ¿no? Y no se refiere necesariamente a rapidez. Sí, puede ser en rapidez, porque para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. O sea, imagínate, para Dios no ha pasado nada de tiempo porque Él es eterno. Pero por otro lado, también implica que es lo que sigue en la agenda de Dios. La agenda de Dios está en movimiento, ten ánimo. Y es el siguiente evento por suceder. No, sí vivimos en momentos donde el mundo incrédulo se mofa de esto. Mencionaba yo, me encanta traerlo a colación porque todas estas cuestiones acerca de evolución son falsas. Estas cuestiones acerca de millones y millones de años son falsas. Sus métodos de medir los tiempos son totalmente torcidos. O sea, uno mide, hay 50,000, el otro 40,000. O sea, estás hablando de 10 millones de diferencia. O sea, no hay una cuestión, realmente no se ponen de acuerdo porque es falso, ¿verdad? La palabra de Dios. Sin embargo, cuando tú ves la palabra de Dios, cuando tú ves a gente en verdad comprometida con la verdad, científicos que aman al Señor, los creacionistas, por ejemplo, ellos te muestran cómo al contrario, lo que existe da un testimonio perfecto de lo que la Biblia dice. Fíjate lo que dice: quiero que recuerden lo que los santos profetas dicen hace mucho y lo que nuestro Señor Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos tiempos vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y dice la siguiente parte: deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, y secó la tierra de las aguas y rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Y por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Pon atención, la gente que vive sin Dios. Y es muy importante esto se le llama el uniformismo, ¿no? Todo ha sido como siempre, todo se creó allá y no hay ninguna evidencia, no hay una sola evidencia del diluvio. Por favor, claro. 3/4 partes de la tierra están rodeadas por agua. Todos los movimientos, todas las capas tectónicas, las montañas, los millones de fósiles que están, ¿verdad? No muestran millones de años, muestran una catástrofe universal que sucedió en un instante, y es un testimonio de que Dios en verdad juzgó la maldad y que lo va a volver a hacer. O sea, ahí está todo, ¿verdad? Esa es una evidencia abrumante, ¿no? Y es muy importante entender esto, ¿no? Que
ellos lo niegan, pero nosotros sabemos que viene. Jesucristo nos lo ha dicho. Por eso tú tienes que tomar también una decisión. Tienes que tomar esta decisión de saber, bueno, ¿a quién voy a creer? Claro. Al hombre que miente, a una ciencia falsa que manipula todo, porque el ser humano sencillamente busca lo suyo, gente que está ahí, gracias a Dios que Él está por detrás, ¿verdad?, en su soberanía, cuidando y protegiendo, ¿no? Pero si no fuera por eso, esto sería, ya se está convirtiendo en un caos. Pero todas estas cosas, ¿verdad?, lo que estamos viendo precisamente es esto. El Señor viene pronto y no puedes confiar en lo que el hombre dice. Necesitas comenzar por confiar en lo que la palabra de Dios te muestra, en lo que la palabra de Dios nos dice, porque solo Él dice la verdad. Es tu decisión. ¿Qué vas a confiar? ¿En los burladores que dicen, no es cierto, son puras mentiras, mira, puros rateros, mira, puros hipócritas? ¿O vas a confiar en lo que estás leyendo? En lo que Dios está diciendo, estas cosas vienen pronto. ¿Sabes qué? Yo prefiero confiar y creer lo que la Biblia dice, porque he comprobado en estos 20 años que he caminado con el Señor que ella no cambia, y que Dios no cambia, y que Dios es fiel, y que Dios es verdadero. Prefiero 10,000 veces quedarme con la palabra de Dios, y prefiero poner mis manos, mi vida, mi cuerpo y todo lo que soy confiando en lo que Dios dice, a confiar en lo que esta sociedad mentirosa y esta sociedad que está cayéndose en pedazos, torcida de la mente, dice. Yo no confiaría en alguien que está réprobo de su cabeza. Yo confío en alguien que no miente, y ese alguien que no miente es Jesucristo. Entonces tienes que poner las cosas en la balanza y tomar una decisión, ¿no? Lo que vemos es este punto de vista. Son dos puntos de vista distintos. Un hombre que miente, que quiere hacer lo que le da la gana, que su manera de hacer lo que le da la gana es negar a Dios, negar su palabra, o quiere ser alguien que se identifica con Cristo, que se identifica con la verdad. Y es una decisión que necesitamos tomar cada día. Me gusta mucho la siguiente parte, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Yo soy testigo como Juan para decirte que Jesucristo es verdadero, que Jesucristo es confiable, ¿verdad? Y este testimonio Dios lo ha dado y Dios te lo está mostrando hoy. ¿Cuál va a ser tu decisión? Te invito este día a que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida, que le creas, que dejes de creer a tu perverso corazón, que dejes de creer la maldad de este mundo y que creas a Dios cuando Él te está hablando, porque Él no miente. Entrégale hoy tu vida al Señor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Estás en un grave problema con Dios si no estás en Cristo. Estás rumbo a la condenación, rumbo al infierno, pero Dios no quiere que nadie se pierda. Y Él por eso fue a la cruz a morir por ti y por mí. Resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El día de hoy confiesa a Jesucristo como tu Señor. Y nosotros como iglesia, hermanos, estemos leyendo Apocalipsis una y otra vez y veamos esta carta magna de nuestra victoria. Confiemos en lo que el Señor nos ha dado. Es un gran privilegio que tengamos revelado delante de nosotros la verdad. Bueno, queremos darle gracias a nuestros sponsors. Sí, queremos darle gracias a Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones, 673 Avon Road, 285 Getwell Road. Si se trata de seguros, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia porque el cliente es lo primero. También Be Happy Yard Signs, comunícate con Lucía, por favor, o entra a su página de Facebook. Ahí ella tiene diferentes servicios en donde puedes transmitir mensajes de amor. Y bueno, nuestra amada iglesia, gracias Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso de hacer posible, ¿verdad? Con sus recursos, con sus diezmos, sus ofrendas, hacer posible que estos programas sucedan. Si tú hiciste esta oración, 3 cosas importantes. Si tú hiciste esta oración, por favor, lee tu Biblia, ora al Señor, habla con Él y congrégate. Es importante 3 cosas juntas al mismo tiempo. No puede faltar una sin la otra. Es necesario que tú vengas y te siembres en una iglesia, que seas parte del cuerpo de Cristo. No existen llaneros solitarios, no puedes congregarte en línea a menos que tu estado de salud te impida congregarte físicamente en la iglesia,
Pero si no estás enfermo, si solamente es temor lo que te está deteniendo, por favor, escucha la voz del Señor, obedece y ven al cuerpo de Cristo, sé parte del cuerpo de Cristo. Así es, te invitamos también el viernes 16 de febrero, 19 de febrero, viernes 19 de febrero, 7:30, vamos a tener un tiempo de matrimonios precioso y bueno, vamos a hacer una conferencia, no es cena, solamente es una conferencia, así es de que te invitamos, ve haciendo tiempo para esa fecha, vamos a estar hablando del matrimonio y te invitamos a nuestra iglesia, allá al 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133, te esperamos este domingo, vamos a tener un precioso tiempo avanzando en Apocalipsis y bueno, te dejamos en buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios les bendiga.